Jesús me ama. Un hombre, yo decía, no, un hombre no quiero que me ame un hombre. Yo quiero que me ame una mujer, pero ¿quién es Jesús? Y me llegué a enojar con la iglesia por eso, ¿no? Porque mi tía cargoseaba con el amor de Dios. Hasta que realmente después comprendí y me di cuenta que cuál era el amor de Dios que ella me tenía, ¿no? Entonces yo ahora le hago lo mismo. Te mando un audio, tía, Jesús te ama. Y ella del otro lado, ja, ja, ja. Tenemos que tener también cuidado de tampoco exagerar de cómo hablamos con Jesús, de cómo hablamos de Jesús. Hay un versículo que dice que tenemos que odiar a nuestros seres queridos. Vamos a buscarlos en Mateo 19:19. Dice así bien clarito, ¿eh? Odiemos a nuestros seres queridos. Mateo 19:19. ¿Qué dice? Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás, dice. Odiarás, dice en mi versión. Amarás. Honra a tu padre y a tu madre y... Ah, dudaste. Ah. Dice Dios, dice que amemos, pero también vamos a tener pruebas cuando lo amamos, ¿no? Como le decía recién. Amemos a nuestros seres queridos, pero no los cargosiemos y no nos molestemos. Hace siempre en mi oración, yo tengo 2 hermanos, yo soy el más grande. El más chico conoció la iglesia adventista por el medio del Club de Conquistadores. Pero bueno, iba y venía. El del medio, directamente hicimos un grupo pequeño en su casa, le dimos, no estudios bíblicos, pero íbamos todos los sábados con mi esposa a dar una meditación y después nos íbamos. Dábamos la meditación, 2, 3 palabras y nos íbamos. Le regalé una Biblia, le dije, léela, la leyó. Si tenés dudas, preguntame. Todas las dudas tenía y siempre me mandaba mensajes. Hasta hoy en día me manda mensajes preguntándome tal y tal cosa. Claro, mi oración fue siempre de que mis hermanos se acerquen a la iglesia. Mi mamá va a una iglesia pentecostal. Está yendo a la iglesia. Mis hermanos no están yendo a la iglesia. Entonces mi oración es que se acerquen mis hermanos a la iglesia. O a la mía o donde va mi mamá. Pero que se acerquen a una iglesia, que acepten a Jesús en su corazón. Mi hermano del medio se separó. Tiene 3 hijitos y se separó. Y me dolió. Me dolió y ahora yo agarro y hablaba y decía, no sé qué hacer ahora porque mi cuñada se separó de mi hermano y mi cuñado está viniendo a la iglesia, a Wilde. Y a mi hermano lo traigo a Wilde. ¿Cómo hago? Hablaba con el otro día con el pastor. El pastor dijo, tráelo a tu hermano, que venga tu cuñada. Si puede haber una reconciliación, vamos, avancemos, dijo. Pero tampoco quiero ser molesto invitándolo, ¿no? Porque después se cansan y se aburren. Hoy en día pasa lo mismo. Yo me acuerdo que en Wilde, cuando yo llegué, eran una cantidad de jóvenes terrible. Era hermoso verla, cuántos jóvenes había, todas las actividades. Y después uno se fue a estudiar a la UAP, el otro se fue a otro lado. Entonces dejaron de venir. Y yo hace poco me crucé con un chico que fue director de jóvenes y le pregunté, ¿por qué no vas a la iglesia? Por lo menos de visita. Y él dice, porque no quiero que me pregunten por qué dejé de venir. ¿No? A veces metemos esa pata de que le empezamos a preguntar, ¿por qué dejaste de venir? Pero no se le preguntamos bien. Le preguntamos así como un cara enojado, ¿por qué dejaste de venir a la iglesia? Y ahí tenemos que tener cuidado de cómo hablamos de Jesús a las personas. Me anoté, existen muchos cristianos que día a día viven momentos de tristezas por el tema del odio, el maltrato, hasta incluso muchas veces ignorados por temas de la iglesia. A mí me pasó de que estuve ignorado en el trabajo un montón de tiempo
pero un ex jefe me salvó gracias a Elena de White. Yo en ese tiempo hacía los boletines informativos de la iglesia y me habían dicho, hacer los boletines, pero ojo, no te vas a olvidar nada de la iglesia, nada. Entonces yo me quedaba los jueves o los viernes un poquito más y para imprimir el boletín, vieron que sale de los dos lados y era una fotocopiadora vieja que tenía, o sea, primero sacabas de un lado, después ibas con las hojas, las ponías al revés y después salía del otro lado. Bueno, un día haciendo el boletín, tiré a imprimir, miro la fotocopiadora, no salía. Tiro de vuelta. Salió, imprimió, pasó, eso fue un viernes, llegó sábado, domingo, lunes, voy a trabajar y me agarra mi jefa y me enojó, se enojó, me dio una paliza verbal. ¿Qué te dije? Que no mezcle las cosas de la iglesia con el trabajo. Fabián encontró una hoja tuya y dijo, uy, la parte del boletín que me olvidé. Claro, justo era la parte de atrás que le poníamos una pequeña meditación o unas palabras de Elena de White. Me dice, andá a ver a Fabián. Bueno, yo fui a verlo a Fabián. La confianza que teníamos con Fabián era que habíamos entrado a trabajar juntos. O sea, yo estoy trabajando en un lugar, yo empecé de limpieza y después llegué hasta donde estoy ahora. Y él también, lo mismo, a la misma par, pero él llegó a ser jefe porque se recibió de abogado, esas cosas, él llegó a ser jefe. Y teníamos una buena amistad de relación. Estaba enojadísimo Fabián conmigo. ¿Qué haces leyendo, tirando a imprimir estas cosas? Y me censuró. Me censuró. Yo censurar le decía, en el donde yo trabajo es como una junta de iglesia. Con un grupo nos juntamos para hablar con los directivos del edificio, que si tienen ideas de trabajo, y después los presentamos al jefe mayor. ¿Sí? Yo muchas veces metía algo de la iglesia o de la Biblia, un versículo o algo de Elena de White, y directamente me separaron de ese grupo y me dijeron, no, nunca más, vos acá no venís más. Listo. Con el tiempo mi jefe me pregunta y me dice, che, estaba leyendo el papel este que tenías acá, y me gustó lo que dice. Ah, bueno, ¿tenés más? Me dice. Sí, tengo más. Me dice, ¿quién es Elena de White? Y no sé cómo explicártelo, le dije yo. Pero bueno, dame un tiempo y te lo explico. Me dice, ¿vos la conocés? Sí. ¿La puedo conocer? Y lo que escribió sí, le digo, lo que pasa que... Y ahí como que lo fui comprando de vuelta y empezamos a leer un poquito, no estudios bíblicos, pero sí libros de Elena de White. Pero yo en ese momento sentí odio, sentí maltrato, me sentí ignorado, ¿no? Que por ahí a veces por nuestra fe o por nuestro amor nos dejan de lado en esas cosas. Muchas familias maltratadas, muchos hombres maltratados. Hoy en día, yo me acuerdo que hace un tiempo atrás, yo no sé cuál es la situación de ustedes, pero por ejemplo antes se veía muchas más mujeres solas en la iglesia, o sea que venían solas que su marido no las acompañaba. ¿Sí? No sé si ustedes se acuerdan. Hace 5 años o un poquito más para atrás, en la familia era la mujer iba a la iglesia y el marido no. Hoy en día cambió, hoy en día se ve al hombre que va y a nosotros nos pasaba eso, de que iba un hombre solo, muy trabajador para Cristo, ¿no? Muy trabajador, llegó a ser, cuando teníamos club, llegó a ser director del club de conquistadores, jefe de diácono, venía con su familia, después lo de la pandemia, la cuarentena, la familia se apagó, no vino más y él empezó a venir. Nosotros lo veíamos cada vez más fuerte, más armado, más preparado, pero tenía el problema de que la familia como que le echaba en cara, ¿no? ¿Se dice? Vulgarmente, ¿no? Le decía, trabajás de lunes a viernes, no estás nunca en casa, los sábados a la mañana te vas a la iglesia, nunca estás con nosotros. Y él empezó a dudar, ¿qué hago? ¿A qué sigo? Al amor de Jesús, le decimos nosotros. ¿Vos amás a Jesús? Sí, seguí a Jesús.
pero también amo a mi familia, ¿no? Entonces él, para que su familia esté contenta de que él se quedaba en la casa, empezó a dejar de venir a la iglesia. La familia se le puso en contra totalmente. Y lo mismo que le decía antes, ¿eso te enseñan en la iglesia? ¿Eso haces tal cosa? ¿Eso tal otra cosa? Hoy en día hay cristianos que sienten necesidad de seguir a Jesús, que quieren hacerlo de todo corazón, pero el mundo lo detiene porque el pecado es más fuerte, ¿no? Y a veces sí, el pecado es más fuerte, y mucho más fuerte, y hasta incluso a veces también más tentador, ¿no? Porque te ofrecen muchas cosas. Y ahí es como nosotros tenemos que definirnos dónde vamos a estar. Había un programa de televisión en los 90 que el conductor miraba la cámara de arriba con los brazos abiertos y decía, ¿y vos, chabón, de qué lado estás? No sé si se acuerdan. ¿De qué lado estás? Matías Martín decía eso, en Fugitivos. ¿De qué lado estás? Y hoy en día nosotros también, ¿no? Tenemos que ver de qué lado vamos a estar. ¿Del lado del mundo o del lado del amor de Dios? Dice, el hombre no es merecedor de lo que Jesús ha hecho por nosotros. No existe nada que podamos hacer que pueda pagar por ese sacrificio perfecto que Él hizo por nosotros en la cruz. El precio que tenemos que pagar por servirle puede parecer muy costoso, pero no tenemos que olvidarnos de lo que Jesús hizo por nosotros, ¿no? Jesús dio su vida por nosotros y nosotros tenemos que también dar nuestra vida por Él, dejarlo todo. Y aunque nos cueste seguirlo, tenemos que intentarlo día a día. Para terminar, había elegido el himno Al andar con Jesús, ¿no? Muy bueno el himno ese. A mí me gusta mucho. Y me escribí acá yo, que al andar con Jesús, que en este andar con Jesús, lo podamos hacer juntos y que no seamos piedra de tropiezo para nadie, ¿no? Porque muchas veces también, porque estamos en la iglesia firme, nos damos cuenta que también podemos hacer piedra de tropiezo por algún comentario o algo malo o algún acto feo que hicimos. Que el Señor nos dé sabiduría para que más personas puedan conocerlo y no se pierdan de las lindas promesas que pronto veremos, ¿no? ¿Cuántos están esperando contentos la segunda venida de Jesús? Contento, dije, ¿eh? Yo creo que hoy en día se ve que la maldad está cada vez más fuerte, que los rumores de cosas feas están cada vez más. Me gustaría que mi próximo encuentro con ustedes no sea acá, sea en el cielo, ¿sí? Que podamos seguir en este camino, que es muy difícil, el camino del cristiano. Uno piensa de que porque Diego está por la calle con los libros no le va a pasar nada. No, todo el tiempo estamos en constante problema, constantes situaciones difíciles, con pruebas difíciles, que podamos estar siempre fuertes de la mano de Dios, ¿sí? Mi deseo es ese, volver a verlos, pero no acá, ni en mi iglesia, sino en el cielo todos juntos.